Yo soy Mercedes Molina Galarza, nací en La Plata, en un centro clandestino de detención, el 3 de abril de 1977. ¿Cuáles son los nombres de tus padres? Mi mamá se llamaba Liliana Galarza y mi papá Ricardo Victorino Molina. ¿Cuándo y dónde se conocieron tus padres? Mis papás se conocieron en La Plata a comienzos del año 1975. Mi papá era militante sindical y mi mamá militante territorial, y en los encuentros mi papá JTP y mi mamá JP, y en los encuentros de esas dos organizaciones que se inscribían ambas en Montoneros, en algún momento de esos primeros meses del 75 empezaron a trabajar juntos y ahí se conocieron. ¿Y en qué consistía la militancia de tus padres? Bueno, como te decía, mi mamá hacía militancia barrial fundamentalmente adentro o en el marco de la Juventud Peronista. Ella estaba en una zona de las afueras de La Plata que es La Granja, y también en algunos otros barrios, en general vinculada a las unidades básicas. El mayor tiempo estuvo en La Granja, vinculada a la unidad básica de La Granja, y la militancia, consistía en todo ese trabajo social que se hacía y que se sigue haciendo en barrios. Tenía que ver, el barrio era una zona que no estaba urbanizada, entonces un trabajo por mejorar las condiciones de vida en el barrio, la urbanización, el zanjeo con los vecinos, por supuesto, ¿no? O sea, la idea era que acompañar esa organización de los vecinos para que pudieran, tener agua potable, tener desagües, y en simultáneo se iba organizando también políticamente el barrio. La idea era tener discusiones sobre cuestiones políticas, ir avanzando en la politización, además de las cuestiones materiales del barrio. Esto nos contabas de tu madre, y la militancia de tu padre también consistía en esto. No, mi papá era trabajador de Kaiser Aluminio, de lo que hoy es Aluar. Empezó a comienzos de los 70 a trabajar allí en Aluar. Era primero delegado sindical y luego pasó a formar parte de un grupo, una comisión de representantes sindicales que estaba formado por 5 personas. Una de esas 5 personas era él, y era representante sindical, y ese trabajo sindical se inscribía en JTP, en Juventud Trabajadora Peronista, también dentro de Montoneros. ¿Ellos vivieron juntos? Vivieron juntos un tiempo, entre el 75 y el 76, allí en Los Hornos. ¿Tu madre estudiaba, trabajaba? Mi mamá empezó a estudiar, mi mamá era mendocina, primero, digo eso. Mi mamá nació en Mendoza, mi familia materna es mendocina. Mi mamá estudió acá en la Escuela María Auxiliadora. Su familia era bien católica, así que todos sus hermanos fueron a escuelas religiosas, ella también. Y cuando egresó de las monjas de María Auxiliadora, empezó a estudiar ingeniería química. Y ahora pienso que, visto a la distancia, debe haber sido un poco común que una mujer estudiara química. Tenía eso, como muchos intereses. Era muy buena alumna, además. Tengo ahí las fotos de abanderada de las monjas. Y empezó a estudiar química acá en la UTN. Y empezó a trabajar también en Gas del Estado, en el área administrativa, porque mi abuelo
trabajaba en Gas del Estado. Entonces, bueno, empezó como becaria, después pasó a trabajar con un trabajo de planta, y cuando le dieron ese trabajo de planta, que habrá sido en el 72, 73, ella ya estaba por empezar tercer año de Ingeniería Química en la UTN, se fue a estudiar, pidió el traslado a La Plata, porque tenemos familia en La Plata, o sea, hermanos de mi abuelo, de la familia Galarza, vivían allá en La Plata, en Los Hornos también. Entonces se fue para La Plata y pidió el traslado en los dos lugares, en la universidad y en Gas del Estado. Y se lo dieron. Trabajó primero en Gas del Estado en Capital y después, o sea que viajaba todos los días de La Plata a Ciudad de Buenos Aires o a Capital, no sé exactamente dónde estarán ubicadas las plantas de Gas del Estado, la sede central, y después ya le dieron el traslado a La Plata. Entonces ya trabajaba y estudiaba en La Plata. Y en La Plata se inscribió primero en la carrera de Ingeniería en Construcciones y después se inscribió en Arquitectura de La Plata. Entonces ahí ya en el 75 estaba estudiando en Arquitectura. Ahí conoció también a una de sus mejores amigas, con quien vivió un tiempo, con quien estaba viviendo cuando se conoció con mi papá, que era Alicia Di Stefano. Entonces vivían juntas, las dos estudiaban arquitectura y Alicia estudiaba, militaba también en JP, pero no exactamente en la misma unidad básica que mi mamá. ¿Y tu padre estudiaba? Mi papá no estudiaba. Mi papá lo suyo era el sindicalismo. ¿Cómo estaba conformada la familia de tu madre? La familia de mi vieja, bueno, mis abuelos tuvieron 7 hijos. La primera murió cuando era muy chiquita. Después María Rosa Galarza, después mi mamá. Y después sus hermanos menores eran Osvaldo, Carlos y Héctor Galarza, 3 varones, y después una mujer, Patricia Galarza. O sea que eran 5 hermanos y mi mamá. Y mis abuelos, su mamá, Blanca Mercedes Martínez, y mi abuelo, Martín Osvaldo Galarza. ¿Tus abuelos tenían algún interés por la política? Mi familia materna no tenía, no estaba muy politizada o no tenía muchos intereses vinculados a la política. Sí, claramente peronistas no eran, o sea que me imagino que habrá sido raro para ellos que mi mamá terminara militando dentro del peronismo. Mi familia de acá en Mendoza estaba en esos años más volcada al radicalismo. Pero no era una familia muy politizada o con muchos intereses por la política. ¿Cuándo y dónde sucede el secuestro de tu madre? Mi mamá estaba trabajando en la granja, en la unidad básica de la granja, y siguió, incluso después del golpe, hasta mediados del 76. Y ya en ese momento la situación era muy peligrosa, la represión avanzaba, y a mediados del 76, compañeros de ella que militaban junto con ella dicen que ella estaba a cargo de la unidad básica, impulsó ese repliegue, que cada compañero pudiese ir a un lugar seguro y ella por último se retiró también del territorio y se fueron con mi papá, ya llevaban como un año viviendo juntos en La Plata, en Los Hornos, se fueron a casas de compañeros varios en la zona límite entre Buenos Aires y Santa Fe. El último lugar donde estuvieron, ellos incluso habían alquilado una casita en Santa Fe
allí en alguna localidad del límite, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, la idea era irse a vivir ahí. Lo que pasa es que no pudieron porque la represión avanzaba y por donde ellos iban pasando, atrás los milicos iban acercándose cada vez más. Finalmente estuvieron en Pergamino, en la casa de Dora, que era una compañera de la secundaria de mi mamá, mendocina. Bueno, ella y su compañero y su marido los guardaron un tiempo en su casa. Y ahí mi mamá, bueno, ellos seguían vinculados a la organización y había algo que hacer en La Plata. Y ahí mi mamá decidió volver. Era peligroso, mi papá no estaba tan de acuerdo, pero ella se volvió. Volvió a la ciudad. El último lugar donde estuvo fue en la casa de Liliana Clavijo, que era otra compañera de acá de Mendoza. También, bueno, familia Clavijo era una familia que vivía muy cerca de la casa de mis abuelos, acá en Godoy Cruz. Liliana Clavijo la auxilió en esa llegada y la alojó en esa llegada a La Plata. Y mi mamá ahí estuvo muy poquito tiempo, o sea, estuvo unos días, no sé cuánto, y el 18 de noviembre fue a una cita, que bueno, terminó siendo una cita que estaba cantada, y ahí la detuvieron, la esposaron y la echaron al baúl del auto. Mi mamá estaba embarazada de mí en ese momento de 4 meses. Estamos hablando del año 76. 1976, sí. ¿Qué fuerza realizó ese operativo? Entiendo que la fuerza que hizo el secuestro fueron fuerzas conjuntas de militares y policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Y a dónde la llevan? Y ahí la llevan a la a la Brigada de Investigaciones de La Plata, creo, porque todo lo que viene es como una reconstrucción y bueno, es lo que se ha ido pudiendo armar con los relatos de los compañeros y después con los juicios. La llevan a la Brigada de Investigaciones de La Plata. Entiendo que estuvo solo allí, detenida, y estuvo unos 13 meses, o sea, un poquito más de un año. Ingresó en noviembre del 76. De esos primeros meses yo no sé nada, no sabemos nada. Sí, yo tenía la esperanza de que como estaba embarazada no la hubieran torturado, pero bueno, eso no fue así. Todas las personas que eran detenidas eran torturadas, y mi mamá también. Y sé que estuvieron en muy malas condiciones, o sea, en las peores, hasta... Yo nací en abril, el 3 de abril del 77, 5 meses después. Y bueno, en todo ese tiempo no sabemos prácticamente nada, o nada directamente, solo que estuvo allí. Tengo 2 versiones de dónde nací. Una es que pude haber nacido en la cárcel de mujeres, y la otra es en la misma Brigada de Investigaciones de La Plata. No sé realmente dónde sucedió el parto. Lo que sí sabemos es que, que las condiciones fueron muy malas, o sea, condiciones para un parto no había en ese lugar. Entonces ella después sufrió una infección posparto. Y eso sé que estuvo a punto de morirse en ese momento, que quedó muy mal después del parto. Lo que también habla en general, las condiciones en que estaban las mujeres embarazadas eran tremendas y para todas las embarazadas fue terrible. No sé si hay alguna que haya sobrevivido.
Mi mamá en ese momento pudo mejorarse porque la retiraron, la sacaron de la brigada y la llevaron a algún lugar que no sabemos cuál es, a recibir atención médica. Y bueno, y no sé, le habrán dado antibióticos, le habrán dado la atención que necesitaba. Con eso se salvó, o sea, se pudo recuperar físicamente. Y a los pocos días volvió a ingresar a la Brigada de Investigaciones y ya quedó alojada ahí en brigada. Que además entiendo que no era un lugar para tener personas detenidas mucho tiempo, o sea, se suponía que era un lugar de paso, entonces no estaba preparada para alojar personas detenidas, era un centro clandestino. Bueno, esos primeros meses, hasta julio del 77, no tenemos ninguna información. ¿Y vos tenés conocimiento si pudiste estar una vez nacida, estar con tu mamá? Sí, eso sí, tengo la certeza de que todo el tiempo yo estuve con ella. A mí Bueno, avanzo un poquito en el relato porque en julio del año 77 mi mamá se puede comunicar por teléfono, le permiten hacer una llamada telefónica a mis abuelos. Entonces ella llama a Mendoza, atendió a mi abuelo esa llamada y ahí ella le dice a mi abuelo dónde está detenida y le dice que está bien, le cuenta que yo nací, que estamos bien las dos y a partir de ese momento mis abuelos la pueden empezar a llamar, o sea que una vez por semana, todos los domingos a la tarde, la llamaban. Y bueno, y esas llamadas se sostienen durante todo 1977, o sea, lo que queda, digamos, julio en adelante. Y a su vez, mi mamá ahí también, a partir del mes de julio, pudo escribir algunas cartas y esas cartas llegaron a la casa de mis abuelos, están enviadas, las tengo. Entonces en esas cartas ella, bueno, vuelve a contar que está bien, dice que está muy bien, bueno, sabemos que no podía decir mucho o no podía decir realmente en qué situación estaban y de la primera mitad del 77 no cuenta nada. Yo pienso que esos meses deben haber sido muy tremendos. A partir de julio y de que ella empieza a llamar, de que hace esa llamada y después envía las cartas, son 4 o 5 cartas, también mis abuelos ahí quedan habilitados para ir a visitarla, así que ahí mis abuelos viajan a La Plata. Viajaron unas 3 o 4 veces más o menos. Mi abuelo tenía un Fiat 600, así que se iban ahí despacito hasta llegar allá y pudieron verla esas veces que viajaron. Y mi tío Juan, hermano de mi abuelo, también, Juan Galarza, también alguna vez pudo ir a verla e ingresar a la Brigada de Investigaciones y ver que estaba allí. O sea que sí, yo tengo la certeza, esto me lo han preguntado, pero sí tengo la certeza de que estuve todo el tiempo con mi mamá y de que soy su hija, de que yo soy yo. ¿Sabes cómo fueron esos encuentros? Con mis abuelos, siempre, eran encuentros vigilados, no había posibilidades de hablar mucho. Yo sé que la primera vez que mis abuelos llegaron, la primera vez que la vieron, mi abuela pudo hablar como un ratito muy cortito con ella, pero no sabemos qué habló ahí. Y bueno, el resto del tiempo en general había un guardia o había alguien que estaba controlando. No sé mucho más y sé que no pudieron explotarse demasiado. ¿Había algún representante de la iglesia en el centro clandestino? En el centro clandestino y en varios otros centros clandestinos de detención estaba von Bernitz, Christian von Bernitz, que era el capellán de la policía bonaerense, un cura, también a cargo de
la parroquia de 9 de julio en Buenos Aires. ¿Qué rol cumplía? El rol de von Bernitz era una parte, ¿no? Un engranaje más de la represión clandestina, porque él decía en público que hacía el acompañamiento espiritual o el asesoramiento espiritual de las personas que estaban detenidas en ese lugar. Hacía un poco de puente entre los detenidos, las autoridades, si se le puede llamar autoridades porque era un centro clandestino, pero sí, había jefes, había responsables. Entonces von Bernitz estaba en vínculo permanente con las autoridades, entraba y salía sin custodia, libremente, cuando quería, de la Brigada de Investigaciones y de otros centros clandestinos también. Y en realidad participaba también participaba en el dispositivo del centro clandestino porque él empujaba, o no me sale la palabra, pero les decía a las personas detenidas que entregaran información, que colaboraran y que de esa manera la tortura no iba a ser tan fuerte o el tratamiento iba a ser más benévolo. O sea que era una parte activa y además tenía conocimiento pleno de que las personas eran torturadas en ese lugar. Von Bernitz, en su declaración, porque fue juzgado y está preso, fue juzgado en el año 2007, yo participé ahí en ese juicio como testigo. Dijo que mi mamá y las personas que estaban allí vivían, usó esa palabra increíble, que vivían en la Brigada de Investigaciones. Bueno, él tenía pleno conocimiento de que no vivían y que estaban secuestrados y que esas condiciones de secuestro no eran las legales. Él además se comunicó o hablaba con mis abuelos cuando mis abuelos viajaron a visitarla. Y además, hacia fines del 77, que se suponía que mi mamá y otras 6 personas que estaban detenidas con ella, un grupito, bueno, eran todos chicos muy jóvenes, estaba María del Carmen Moretini, estaba Héctor Moncalvillo, Cecilia Didiar, Susana Salamone y los hermanos Meiner, Pablo y Magdalena Meiner. Se suponía que todo ese grupo y mi mamá iban a salir del país hacia fines del 77 y entonces el cura lo que hizo fue juntar el dinero que las familias, cada una de esas familias habían juntado para sus hijos para que pudieran salir del país con algo de plata en la mano para subsistir un tiempo mínimo y mientras conseguían trabajo. Mi abuelo le dio en mano al cura la plata que pudo juntar mi familia para mi mamá. Mi familia no era, mi familia, la de mis abuelos, no era gente de mucha plata. Juntaron todo lo que pudieron y se lo dieron. Además de una valija llena de ropa nueva también para que pudieran manejarse cuando salían del país. O sea que el cura, además de colaborar de manera directa con la tortura, además de entrar y salir libremente y de saber que estaban detenidos ahí, tenía trato directo con la familia y robaba, porque la plata se la quedó. También pidieron una cantidad de dinero para hacer los documentos, la documentación, y bueno, y las familias lo aportaron ese dinero. Así que era un rol sumamente activo y después sí lo que hay que decir es que hacia fines del 77 participó de los traslados con comillas, ¿no? De los operativos donde los sacaron a ese grupo de 7 y los mataron. O sea que está también condenado, eso está aprobado en el juicio. Está el cura.
está también condenado por participar de manera directa en esos 7 asesinatos como partícipe necesario y está condenado por esos 7 homicidios. ¿Cuándo y dónde sucede el secuestro de tu padre? Mi papá fue secuestrado de la casa de un familiar el 14 de abril de 1977. Y no sé, no tengo certeza de qué fuerzas lo secuestraron. Lo que sí sé es que fue a parar a la Cacha, al centro clandestino de detención que se conoce como La Cacha. Y estuvo un tiempo largo, bueno, sufrió tortura salvaje como quienes estaban allí. Y un día, poquito antes de ser trasladado a la comisaría octava, en junio, en el mes de junio, le dicen que uno de sus captores le dice que se tiene que bañar, que se tiene que afeitar. Él lo hace y allí se lo llevan encapuchado a la brigada de investigaciones. Él no sabía dónde lo estaban llevando y en el camino le dicen que es para que vea que ellos no asesinan embarazadas y que mi mamá estaba viva. Lo llevan a ver a tu madre. Lo llevan a ver a mi mamá, exactamente. Entra hasta dentro de la celda encapuchado, o sea que él no pudo ver. Después supo que mi mamá había estado en la brigada de investigaciones y estuvo 5 minutos, esto fue en el mes de junio, con un represor atrás, no tenían posibilidades de hablar demasiado. Ahí le sacaron la capucha, pudo ver a mi mamá, pudo ver que yo estaba ahí, que había una cunita y que yo estaba adentro de la cunita. Y habló casi nada. Ahí mi mamá le dijo que, bueno, que había estado, que había alcanzado a llegar a La Plata y que la habían secuestrado y nada más. No es mucho más lo que pueden hablar. Es como que, bueno, era como que lo importante era que la viera a ella viva y que me viera a mí. No sabemos por qué hicieron eso, pero lo hicieron, es como algo bastante atípico. Y lo bueno es que de eso sí quedó un registro que fue muy importante después para los juicios, porque en ese momento también por alguna extraña razón habían hecho mi partida de nacimiento y en la partida dice que yo nací en la Brigada de Investigaciones de La Plata y que era hija de Liliana Galarza, que había nacido en ese lugar. Bueno, entonces estaba registrada como María Mercedes Galarza. Y allí le dijeron a mi papá, tampoco tenía opción ni decir que sí que no, que tenía que reconocerme, entonces él lo hizo, más allá de que es mi padre y yo sé que lo es y él también lo sabe. Pero bueno, ahí me tuvo que reconocer, hizo de puño y letra, al margen de la partida de nacimiento, el reconocimiento que hice fulanita tal, Mercedes es hija de Ricardo Victorino Molina, y entonces eso está allí. Eso hizo que yo después saliera de ese lugar, cuando salí, bueno, ¿por qué salí? Porque mis abuelos y mi mamá tenían la idea de que mi mamá iba a poder exiliarse. Eso decía el cura, eso decían las autoridades, nuevamente autoridades entre comillas, de la brigada, y mi mamá estimaba que o quería o deseaba poder irse a Chile para estar más cerca de Mendoza, y entonces previo a ese exilio era necesario que me entregara a mis abuelos. Entonces en el mes de octubre, mis abuelos pudieron sacarme de la Brigada de Investigaciones. Mi mamá me entregó en mano y me entregó con partida de nacimiento y además me entregó con certificado de bautismo. Esa partida de nacimiento después hizo que mi abuelo pudiera hacer mi documento de identidad, que ahora ya no decía Mercedes Galarza, sino que decía Mercedes Molina. Que eso, bueno, después me trajo algunas dificultades porque yo me vine a vivir con la familia Galarza.
Entonces eso después, bueno, tuvo algunas cuestiones, ¿no? Porque muy tardíamente, en el año 94, yo pude, o mi familia pudo completar el trámite de ausencia por desaparición forzada de mi mamá, y mientras tanto yo estaba en una situación medio legal, medio ilegal, porque estaba viviendo con mi familia materna y con otro apellido. Me hubiera ayudado mucho poder tener el apellido Galarza, y bueno, y a su vez también estoy orgullosa de llevar el apellido de mi papá. Bueno, salí, lo que sí quería, otra cosa importante, salí con partida de nacimiento y salí con certificado de bautismo, porque el cura me bautizó en la Brigada de Investigaciones en el mes de julio, hacia fines de julio, creo que el 27 de julio. Y, perdón, voy a volver para atrás. No salí con certificado de bautismo, salí con partida de nacimiento y mi abuelo sabía que me habían bautizado. Mi abuelo, años después, quería que yo tuviera un certificado de bautismo, entonces volvió a La Plata, deambuló por varias iglesias cercanas hasta que una accedió a hacer el certificado de bautismo, y en ese certificado de bautismo dice... La iglesia sabía que von Bernitz estaba en la Brigada de Investigaciones y entonces dice que yo fui bautizada en la Brigada de Investigaciones. Y eso también fue importante en el juicio, porque se ve cómo este señor hacía como que cumplía un rol religioso, pero bueno, era completamente parte del engranaje represivo. Me quedó algo por preguntarte, o si lo puedes precisar, sobre el secuestro de tu padre. Dijiste que en la casa de un familiar, pero ¿en dónde fue eso? En la ciudad de La Plata. Claro. Él lo secuestran de la casa de un familiar, creo que un hermano, en la ciudad de La Plata. ¿Qué sucede con tu padre? ¿Después lo trasladan? Sí, mi papá estuvo en La Cacha un tiempo. Luego fue trasladado a Comisaría Octava de La Plata. Recién ahí, cuando ingresa a la Comisaría Octava, es blanqueado, o sea, es como si hubiese sido detenido en ese momento, queda borrado de todo registro su paso por La Cacha, y en términos burocráticos ingresa a la Comisaría Octava. Y de allí, ahí está muy poquito tiempo, 15 días, y de allí lo trasladan a la unidad 9, ya a disposición del Poder Ejecutivo. ¿Tu padre cuándo y cómo recupera la libertad? Mi papá recupera su libertad, pero es una libertad vigilada en el año 1980. Él allí, ya está a disposición del Poder Ejecutivo, y es liberado en el 80 y tiene que empezar a ir todas las semanas a presentarse, a que registren que sigue estando ahí presente en la ciudad de La Plata. Él allí consigue, hay amigos que le ayudan a gestionar una visa para exiliarse en Bélgica, pero los milicos no lo autorizan a irse a Bélgica, así que no se puede ir. Sigue presentándose todas las semanas a esto a firmar lo de la libertad vigilada, y consigue que alguien, que a través de amigos, de gente amiga, gente que lo ayudó del Partido Socialista Argentino, consigue visa para Estados Unidos como exiliado por razones políticas. O sea, consigue el asilo político. Se lo dan y allí lo autorizan. Entonces puede salir para Estados Unidos. ¿Tu madre continúa desaparecida? Mi mamá continúa desaparecida. Mis abuelos pudieron sacarme a mí de la Brigada de Investigaciones en octubre del 77, siguieron llamándola todas las semanas, los domingos a la tarde, para hablar por teléfono con ella. Y
la última vez que hablaron con ella fue el 20 de diciembre del 77. Y después del 20 de diciembre la llamaron en Navidad y ya en esa fecha, 24 de diciembre del 77, la persona que les atiende les dice que no había nadie en ese lugar con ese nombre y que no había habido ninguna detenida nunca con ese nombre. Entonces, mis abuelos, bueno, inmediatamente viajaron. Mi abuelo viajó, mi abuela estaba enferma y no pudo viajar. Bueno, mi abuelo viajó y ya no hay manera, o sea, no hay manera de tener información. Se comunicaron con el cura dijo que él los había acompañado personalmente hasta el avión y después mantuvo esta declaración de que los había acompañado personalmente hasta subir al avión y hasta salir del país en 1984 y en 1985. Y después lo que pudo probarse en el año 84 en CONADEP, gracias a la declaración de un agente de policía que era Julio Emed, que debe haber sido uno de los pocos policías en todo el país que abrió la boca y cantó, y dijo que él había participado del operativo de traslado, esto lo contó ante CONADEP, y en ese operativo de traslado salieron primero tres personas del grupo que estaba con mi mamá, luego otras 3 personas que incluían a Héctor Moncalvillo, a Moretini, bueno, la chica de apellido Moretini y Cecilia Idiart, en 3 autos, en 3 vehículos, uno atrás del otro, en 3 móviles, que el cura iba en el tercero con Moncalvillo, y en ese operativo llegan hasta una zona que se llama Gutiérrez, una localidad de Gutiérrez, que se ubica en la carretera o la ruta General Belgrano entre La Plata y Capital y Aeroparque, y allí se detienen y allí los matan a los 3. Y que Vergés, el médico Vergés, y su chofer, la persona que acompañaba a Vergés, participan de esos asesinatos y que después los terminan rematando con armas de fuego, los cargan a un vehículo que es de Brigada de Investigaciones y que ese vehículo se dirige al cementerio de Avellaneda y que supuestamente habrían cremado los cuerpos en el cementerio de Avellaneda. Ya Emed no está en ese segundo traslado en el vehículo de Brigada de Investigaciones, pero está en el primer vehículo, o sea que los acompaña hasta el momento en que los asesinan. Y esa declaración fue hecha ante CONADEP y por eso sabemos que los otros, o sea que la salida de los 3 primeros, de los 3 primeros que son Salamone, Susana Salamone, Mainer, los 2 hermanos Mainer, Magdalena y Pablo, es posible que haya ocurrido el día anterior y con similares características, y mi mamá salió última. Yo sé además que ella salió última y bueno, y también se estima que el traslado tuvo similares características porque sé que salió última porque la hermana de Moncalvillo, Mona Moncalvillo, la periodista, fue esos últimos días de diciembre a la brigada a ver a su hermano y allí le dicen, ya salieron todos menos Liliana Galarza, que todavía está acá. Salieron todos hacia el exilio. Ella no lo creyó porque no tuvieron más novedades de su hermano, entonces ella, bueno, ahí rápidamente empezó a rastrearlo, a tratar de tener alguna información de su hermano, y ninguna familia tuvo más información. Mi familia ya, bueno, a fines de diciembre ya no tenía contacto con mi mamá, y el único vínculo a partir de ese momento fue el cura. O sea, el cura mantuvo conversaciones o telefónicas o por carta con las familias del interior, y allí les dijo, yo los acompañé, o sea, acompañé a los 7 a embarcarse para salir al exilio.
Así que por esa razón y por la declaración del agente EMED, que después murió en 1989 en circunstancias dudosas, esto también hay que decirlo, o sea que no es posible pedirle más que lo que ya declaró. Bueno, por esa razón supimos nosotros con seguridad en el 84 que los traslados, entre comillas, habían terminado con los asesinatos. Entonces, mi familia tuvo esa seguridad en el año 84. Entonces, está desaparecida, nunca aparecieron los cuerpos. No sabemos si con los otros restantes 4 cuerpos hicieron lo mismo. No pudimos encontrarlos. Dejado muestras en el Banco de Datos Genéticos, en el Banco Nacional, pero bueno, los cuerpos no han aparecido. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Y con quiénes te criaste? Yo me crié con mis abuelos maternos, con Martín y con Blanca. Me llevaron a Mendoza. Estuve con ellos mis primeros en esa casa hasta mis 4 años. En el medio se murió mi abuela a mediados del 79, yo tenía 2 años y medio. Y bueno, me imagino que habrá sido un momento muy complicado para mi familia porque se murió mi abuela, los hermanos de mi mamá, los más chicos, todavía vivían en esa casa, estaban estudiando, eran jóvenes, o mi tía más chica adolescente tenía 16, Patricia. Y de alguna manera, aunque era un momento caótico porque se había muerto mi abuela, porque mi mamá estaba desaparecida y además Patricia fue mamá, entonces llegó mi prima, Fernanda. Esos primeros años me crié con ella. Y bueno, eso, tiene que haber sido un momento de mucho caos, pero a su vez yo no lo recuerdo de esa manera. O sea, de algún modo pudieron mantenerme protegida para que esos primeros años fueran años lindos para mí. Mi familia en esos años todavía pensaba que era posible que mi mamá estuviera viva en algún lugar, porque recién en el 84 tuvimos la certeza de que los habían matado. Entonces me dijeron que mi mamá estaba de viaje, con mi mamá y mi papá estaban de viaje y que en algún momento iban a venir. No sabían tampoco que mi papá se había podido exiliar, no lo supimos hasta mucho tiempo después. Y bueno, me crié con mi prima, Fernanda, que tiene 2 años menos que yo. Y también fue muy fuerte ahí la figura de mi tía abuela, de Rosa, hermana de mi abuela, que vivía al lado. Entonces me acuerdo miles de días, miles de tardes jugando en la casa de ella, en su jardín, con Fernanda. Bueno, fue como lograron mantenerme así muy, muy protegida frente a un escenario que era muy malo. Y a los 5 me fui a vivir con mi tío Osvaldo, el hermano que seguía a mi mamá. Osvaldo se casó con Adriana y me fui a vivir con ellos. Y empecé la primaria ya viviendo con ellos y bueno, después me crié con ellos. Esos primeros 2 años hasta mis 7, ellos también mantenían la esperanza de que mi mamá estuviera viva. Me siguieron diciendo que mi mamá estaba de viaje. Creo que ya, bueno, de a poco esa esperanza se iba agotando porque era muy raro que mi mamá, o sea, era imposible que mi mamá no se hubiese comunicado. Y a su vez, mi familia se siguió escribiendo con las familias de los otros las otras personas que estaban detenidas con mi mamá. Y bueno, ninguno se había comunicado y de ninguno había nada, ninguna información de nada. Así que recién en el 84 sí supimos que estaban muertos y ahí mis tíos me sentaron en una silla y me dijeron, bueno, mira, tenemos que hablar, tu mamá no va a venir, tu mamá está muerta, la mataron los militares y
y te vas a quedar a vivir con nosotros. Así que a partir de ese momento sí, ya tuve esa certeza. Y así todo, bueno, tengo que decir lo mismo, o sea, mis tíos hicieron todo lo que estuvo a su alcance para que yo tuviera una infancia linda. Tuvieron 3 hijos que son como mis hermanos, que son Florencia, Martín y Julián Galarza. Y bueno, yo fui una más. Tengo esa dualidad, o sea, fue realmente una infancia muy, muy afectuosa la que me dieron, y me dieron una familia que es muchísimo, porque además es una familia linda. Tengo muchos tíos por el lado de mi mamá, son 5 tíos, que todos me mimaron a su manera, y Adriana, que es mi tía, la esposa de mi tío, también tiene una familia muy grande. Entonces ahí empecé a tener un montón de tíos adoptivos y de primos nuevos, y bueno, me crié. También se juntan mucho, son muy familiares, entonces como que son muy lindos esos recuerdos. Pero yo quería estar con mi mamá. Entonces, bueno, ahí está la dualidad. Y ellos también hubiesen querido, obviamente, que mi mamá estuviera de vuelta, no tener que criarme porque mi mamá no estaba. Entonces, eso está. Bueno, fue lindo todo lo vivido. Lo que no fue lindo es que no se podía hablar. En esos primeros años, cuando empecé la escuela, todavía estaban los militares. Y todavía estaba la dictadura en el poder, y yo no podía hablar en la escuela. No podía decir que... Primero, yo no sabía que mi mamá estaba muerta, y después, cuando lo supe, no parecía muy seguro que lo dijera. Entonces no había que decir nada. Y a mí me pesaba un montón, porque... primero, porque nadie más de mi familia dijo nada. O sea, no le volvieron a poner palabras a lo que pasaba. Y yo no entendía qué es lo que había pasado. Entonces ese no entender, o esa falta de información, que supongo que habrá sido para no dañarme más, que trataron de mantenerme un poco ajena, porque claro que la historia es horrible. Entonces entiendo que quisieran mantenerme lo más protegida posible de lo que había pasado, porque bueno, es muy difícil explicarle a un niño o una niña qué era lo que estaba pasando, que había centros clandestinos, que había gente que simplemente era detenida por su actividad política. Pero bueno, para mí era muy complejo entender o darle sentido a lo que había pasado. Realmente no le podía poner palabras, no tenía las palabras para eso. Y bueno, fue complejo ir armando la historia, porque la fui armando muy de a pedacitos. Mientras estaba en la primaria no entendía mucho lo que había pasado. Una vez me pasó, yo tenía mucho miedo, y eso me estresaba un montón, de que mis compañeritos se dieran cuenta que yo no tenía el mismo apellido que los que parecían ser mis padres, entonces, y que se dieran cuenta que no eran mis padres. Y bueno, me acuerdo que todos los años nos mandaban la fichita y había que llenar con el nombre del padre y el nombre de la madre, y yo decía, ay, esto se van a enterar. Fui a 2 escuelas primarias. La primera fui hasta 3er grado, y le conté a una compañera, le conté a una amiga, no me acuerdo cuándo se lo conté, se lo había contado muy pronto, en 1er grado, por ahí, que yo vivía con mis tíos. Y ella le contó a otra compañera en algún momento, tiempo después, mantuvo, a pesar de que es muy difícil para los chicos guardar secretos, bueno, ella mantuvo el secreto, me imagino que un largo tiempo. Y después le contó a otra compañera. Y entonces esta otra compañera, un día que yo estaba entrando al grado después del recreo, adelante de todos, así fuerte, me dice, Mercedes, ¿es verdad que vos sos adoptada? Entonces yo me quedé completamente sorprendida, porque yo no era adoptada. O sea, mis tíos no me habían adoptado, no me identificaba con eso, con esa palabra.
Entonces le dije, no, no soy adoptada. Y me dice, sí, vos sos adoptada. Entonces yo me quedé sin nada. O sea, ahí me quedé en evidencia, adelante de todos mis compañeros, me quedé sin palabras porque no tenía las palabras para explicar lo que pasaba. Y bueno, eso no estuvo bueno. Y no lo pude resolver. Me quedé ahí, sin palabras, callada. Bueno, al año siguiente me cambiaron de escuela, me cambiaron porque nos mudamos, yo en realidad no me quería cambiar. Mis tíos igual pensaron que era lo mejor cambiarme. Y en la otra escuela ya estaba un poco más grande y dije, bueno, no voy a decir nada, voy a sostener que son mis padres y espero que no vean ahí ningún registro donde los apellidos no coinciden. Y sí le conté a una compañera, le conté a mi mejor amiga después de un tiempo y después que supe que era mi mejor amiga, Valeria. Pero fue gracioso porque, gracioso dentro de lo terrible. Un día dijimos, bueno, nos vamos a contar los secretos, y yo le conté que vivía con mis tíos, que mi mamá estaba muerta, que no tenía mamá, y ella me contó, que fue increíble, re loco, que su papá era comunista y había estado preso. Entonces, creo que no entendimos ninguna de las dos en ese momento que era la misma historia, pero era la misma historia. Y a Valeria lo que le resultaba difícil era contarle a los compañeros que ella no iba a catequesis, porque sus papás eran comunistas. Y en la primaria no pude hablar, no mantuve ese pacto de silencio, mi familia no hablaba, y yo no sabía por qué no hablaba. O no hablaba porque no tenía una explicación. No entendía qué es lo que había pasado. Después pude a poco, en la secundaria sí, ir poniéndole un poco más de palabras, pero tuve que ir reconstruyendo yo la historia porque mi familia no podía. Así que ya en la secundaria sí empecé a armar algunos pedacitos de historia, a tratar de entender qué es lo que había pasado y pude contarle a algunos de mis compañeros, a los más cercanos, cuál era mi historia. ¿Cómo fue tu adolescencia? Y creo que tengo que decir eso, signada por esa dualidad de querer estar y no querer estar en esa familia. Me generaba mucho enojo no poder estar con mi vieja, a pesar de que ya sabía que mi mamá no estaba, que estaba muerta, pero me daba bronca. La bronca se mantiene, ¿no? No es que un día esa bronca se va. Y en simultáneo no puedo decir que yo que haya sido rebelde, sino todo lo contrario. Era como bastante tranqui, estaba contenta en la escuela donde estaba, fui al Martín Zapata. Nosotros estamos acá en el Espacio para la Memoria de Mendoza, el ex D2, y el Martín Zapata está por acá, muy cerca. No me ubico espacialmente, pero acá a 100 metros, 200 metros. Y un colegio universitario, era uno de los 4 colegios universitarios que había en Mendoza en ese momento. Me costó un montón entrar, me acuerdo así, esos nervios de tener que rendir el examen. Osvaldo, mi tío, me ayudó un montón a estudiar. Adriana también. Ingresé y ese colegio es un colegio, o era, no puedo decir ahora porque pasó mucho tiempo, no sé cómo será en este momento, pero en esos años era un colegio muy conservador. Hacía muy poco que las mujeres, por ejemplo, podíamos ir al turno mañana, desde cuando yo ingresé. Años antes iban las mujeres a la tarde y los varones a la mañana. Un colegio con orientación económica, porque dependía de la Facultad de Ciencias Económicas, entonces teníamos mucha matemática, que me gustaba mucho, mucha economía, y era una economía conservadora, neoclásica. Lo que puedo decir que estuvo bueno de haber estudiado esas cosas, porque después, hice un viraje importante de 180 grados y cambié
a las ciencias sociales, pero aprendí, me gustó eso, como bien desde adentro, ese pensamiento económico clásico, neoclásico, de libre mercado y bueno, en profundidad. Eso sí me gustó, porque ahora tengo muchos elementos para poder discutirlo. Y bueno, no tengo mucho más para agregar. ¿Cuándo y cómo se forma la agrupación Hijos en Mendoza? Hijos se forma en 1995. Yo estaba, esa escuela tenía 6 años, entonces yo estaba en sexto. No sabía que iba a estudiar, estaba súper perdida, no tenía idea en ese momento que después iba a ser un giro tan fuerte. Sí sabía que no iba a estudiar ciencias económicas, porque no me gustaba. Y bueno, y del MED, del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, me avisan que se estaban empezando a juntar algunos hijos e hijas y que se quería ir. Y se juntaban en la sede del MED, que primero estaba en Guaymallén, en la calle Pedernera, y después pasó a estar acá en el centro, en Capital. Empecé a ir a las reuniones, éramos poquitos al principio, después se fue haciendo más masivo, a veces éramos 10, a veces éramos 30. Y en esos primeros tiempos, bueno, empecé a conocer acá a algunos compañeros, Reinaldo, Ana Clarisa, bueno, muchos que empezaron en ese momento, bien desde el principio. Para mí fue como descubrir un mundo nuevo, porque realmente mi familia no estaba politizada, de política no se hablaba prácticamente nada. La escuela donde yo iba era hiperconservadora, los profesores nos decían abiertamente que había que votar al menemismo y podían dedicar una clase entera entera, sin que nadie dijera esto es adoctrinamiento, a decir por qué había que volver a votar a Menem o por qué había que, no sé, me acuerdo de un profesor de Derecho, Vichy, que nos daba explicaciones supuestamente científicas de por qué los negros no habían, la población de color negro no había podido desarrollar su cerebro, entonces no tenía otra opción que dedicarse a tareas que fueran, que les encomendaran la población blanca, así, en estos términos. Y que además tenían mal olor, lo decía, entonces que él prefería tomar ascensores cuando iba a Londres que no, donde no subieran personas negras. Por eso cuando digo que era conservador el colegio, era conservador mucho. A mí eso, o sea, claramente me hacía un ruido espantoso y lo que pasa es que no sabía que había del otro lado del pensamiento de la derecha. Y bueno, cuando empecé a ir a Hijos y yo tenía una urgencia por conocer mi historia, que era cada vez más urgente, cuando empecé a ir a Hijos y empecé a encontrar un montón de relatos, bueno, de experiencias personales de cada uno, de cada una, de cómo habían sido las vidas de sus padres. En Hijos Mendoza había hijos de personas desaparecidas, sobrevivientes, expresas, exiliadas, y después fue población abierta, o sea, después, años después, no en esos primeros años, pero sí años después, ya lo debatimos y empezaron a participar compañeros y compañeras que no tenían un vínculo directo o que sus padres no habían sido perseguidos, pero que sí compartían como los mismos ideales, que eran memoria, verdad y justicia. Y bueno, y ahí fui armando mucho. Empecé por preguntarle a Alba, me acuerdo, que ya empezó a hablar de la teoría de los dos demonios, y yo le dije, mirá, explícame de qué estás hablando porque no sé qué es esto. Bueno, para mí fue como increíble descubrir la historia que tenía, que mi historia personal era la misma historia del resto de los compañeros y era la historia del país. Ahí como que se
se juntaban muy bien las historias personales y las colectivas. ¿Y qué objetivos tenían? ¿Qué acciones realizaban? Al principio pusimos muchísima energía en las primeras marchas. Se empezaron a hacer marchas que fueron, yo creo que la del 96 ya fue masiva, para lo que son las calles mendocinas, que son poco transitadas por marchas y por protestas, o eran poco transitadas en ese momento. Empezamos a poner mucha energía a las marchas y después, bueno, hicimos festivales artísticos, eventos donde contábamos un poquito quiénes éramos y la historia, ¿no? de nuestros familiares, de nuestros padres, de nuestras madres. Como que tratamos de empezar a hacer una tarea de dar a conocer esa historia, desde otro posicionamiento. Empezamos a hablar de terrorismo de Estado. En ese momento el concepto que de alguna manera sintetizaba era terrorismo de Estado. También se hablaba de dictadura cívico-militar. Después, años después, se empezó a hablar ya en el movimiento de derechos humanos de dictadura cívico-militar eclesiástica, como para poner relevancia también la participación directa de la Iglesia, que la tuvo. O sea, estuvo este cura, pero bueno, toda la cúpula de la Iglesia Católica acompañó, bendijo las armas y a su vez los propios militares decían que defendían un orden occidental y cristiano. Creo que de cristiano no tenía nada, pero la Iglesia acompañó. La cúpula. Eran todas acciones que estaban dirigidas a la divulgación. Yo estuve más o menos, o sea, a contar nuestra historia, a dar testimonios, hicimos varias visitas a escuelas también, donde en ese momento le contábamos a nuestros pares cuál era la historia. Seguimos haciendo, porque las visitas se han mantenido durante todo este tiempo. En general, en marzo es una época donde hay muchísimas visitas a escuelas. Las escuelas llaman un montón a los organismos de derechos humanos y eso es algo que se sigue haciendo. Y yo estuve en Hijos hasta el 98 y en el 98 ya había empezado la facultad, empecé a estudiar sociología. También fue como descubrir un mundo nuevo porque empecé a estudiar sociología para entender un poco mejor mi historia. Bueno, era muy fuerte esa necesidad de entender qué es lo que había pasado, de darle un sentido. Y me gustó muchísimo, me encantó la carrera, la verdad que empecé a estudiar y me sorprendió un montón porque yo no sabía qué es lo que me iba a encontrar. Y estuvo bueno, me di cuenta que los números me gustaban, no sé, hubiese podido estudiar matemática y siempre digo, ¿por qué no estudié matemática? Estaría ahora descubriendo los misterios del universo y no los problemas de la Argentina. Pero bueno, la carrera me gustó mucho, realmente estuvo buena. Así que seguí estudiando, no dejé y empecé a militar en la universidad, entonces ya empecé a ir menos a las reuniones de hijos, pero en esos años, o sea, en esos fines de los 90, se empezaron a hacer los scratches. Yo de los scratches participé, pero no estuve en la parte organizativa, en las discusiones, a ver a quiénes iba a scratchar, cómo. Sí, me acuerdo después de ese momento que fue un momento fuerte porque era ir a la casa de los genocidas, de repartir volantes entre los vecinos, contar quién había sido esa persona, cantar, tocar tambores, bueno, un poco hacer historia en el barrio o en los lugares donde estaban los represores, que no tenían justicia. Lo que sí hay que decir es que los scratches, y esto me parece importante decirlo porque hay veces que he escuchado, bueno, algunos periodistas de derecha, conservadores, que dicen que los scratches tenían como fin la cancelación de la persona, entonces equiparan estas prácticas de cancelación que las vemos en el presente con
los scratches de ese momento. Y hay que separarlo claramente, porque esos scratches se hacían en un momento en que había leyes de impunidad, que estaba la obediencia debida, el punto final, y no se podía juzgar, no había posibilidades de juicio, no se podía. Y no sabíamos que después iban a poder ser juzgados. En ese momento el horizonte era, bueno, el discurso oficial del menemismo era la reconciliación nacional. Era el discurso del perdón, hay que dejar atrás las cosas que pasaron en los 70, pasaron hace mucho tiempo, no necesitamos volver a hablar de eso. Así que, bueno, nosotros decíamos, no nos podemos callar y no podemos convivir con genocidas, cruzarlos por la calle como si fueran personas de bien, porque no lo son. Entonces, los scratches respondieron a ese contexto. ¿Cómo y a través de quién o quiénes vas reconstruyendo la historia de militancia de tu madre? Yo a los 16 me enteré de que mi papá estaba vivo, yo pensaba que estaba muerto. Mi papá se exilió en Estados Unidos, estuvo en Nueva Jersey, estuvo en Houston, y volvió a la Argentina en el 83 u 84, apenas volvió la democracia. Y yo no supe que él estaba vivo hasta mis 16 años. Allí gente del MED, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, que era el organismo que llevaba judicialmente el caso de mi mamá, porque juntaban información y porque habían hecho presentaciones jurídicas más allá de que no se pudieran hacer juicios, y con ellos hice además el trámite para la declaración de desaparición forzada. Y ellos encontraron que estaba vivo y me lo comunicaron, me avisaron. Le avisaron a mi familia y mi tío me dijo. Y de todas maneras, bueno, para mí fue choqueante saber que estaba vivo y no tomé contacto con él sino hasta 2 años después. Yo tenía 18, él viajó a Mendoza y ahí me junté con él por primera vez. Nos juntamos en un café. Ahí, yo me senté y lo primero que le dije es, quiero saber dónde militaba mi vieja. Era como algo muy elemental y no lo sabía. Y ahí él me dijo que mi mamá era montonera y que él también. Me contó de los sueños compartidos, de creer en un país mejor, de haberse volcado con todas sus ansias a cambiar toda esa distribución tan injusta de la riqueza, de los privilegios, todo aquello que parecía posible ser cambiado en los 70. Y ahí empecé a reconstruir la militancia de mi mamá, porque mi familia sí me había podido contar su historia hasta que mi mamá se fue, o sea, hasta que tenía 22, 23 o 20, a los 20 se habrá ido mi mamá. Desaparece en el 76, tenía 24, en el 77, 25. Y mi familia me cuenta entonces esa historia hasta los 20, 21. Desde la perspectiva de los hermanos, es lo que yo pude reconstruir. Y mi papá entonces lo que puede es contarme esa historia de la militancia. Yo ahí supe dónde militaba, en qué barrio, desde ese momento y también con el aporte de los juicios después y un poco también con el aporte de él, entre los dos pudimos ir reconstruyendo las cosas que yo sé hasta acá, que nunca es un relato acabado, pero que se va aproximando. Retomo con los estudios universitarios. ¿Estudiaste sociología en dónde? Estudié sociología en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Empecé y terminé la carrera, me encantó, así que hice esa carrera. Y milité, sí,
Los primeros 2 años fui delegada de curso, bueno, no me involucré de manera directa con las agrupaciones, y después sí, ya me fui enganchando con la política universitaria. Empecé militando en el MATE de Mendoza, que era el Movimiento Amplio de Trabajo Estudiantil, una agrupación de izquierda apartidaria. En esos años era muy difícil identificarse con la política partidaria, no nos gustaba para nada. Y sí, no teníamos nada que ver con el MATE de Buenos Aires, lo digo porque son agrupaciones con nombres parecidos, pero no teníamos nada que ver con ellos en términos orgánicos. El MATE formaba parte del Movimiento Amplio Universitario de acá de Mendoza, que era como una agrupación más grande que nucleaba a varias agrupaciones de las distintas facultades. ¿Y en qué consistía esa militancia? Era un poco una militancia gremial para conseguir algunos derechos estudiantiles, no sé, fotocopias, tener manejo de la fotocopiadora para tener fotocopias más baratas, contra los aranceles administrativos, había aranceles, no sé, un certificado de alumno regular había que pagarlo, entonces era ese tipo de demandas para que la universidad fuera verdaderamente gratuita. Después eso, con el paso del tiempo, se logró. Hoy no hay aranceles, la fotocopiadora es de los estudiantes, bueno, una serie de derechos que son bien gremiales, bien estudiantiles, se avanzó un montón. Pudimos ganar el centro de estudiantes, éramos una agrupación sin ningún soporte por fuera de la universidad, sin ningún soporte partidario. Si queríamos hacer carteles o queríamos hacer volantes, había que juntar plata. Y bueno, y así todo pudimos ganar el centro en el 2000. Así que fue fuerte, digamos, dejó su marca el MATE en esos fines de los 90 y principios de los 2000. Y bueno, y yo milité en el MATE hasta que terminé, hasta el 2002. ¿Cómo era el contexto político y cómo se vivieron en Mendoza los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001? El 19 de diciembre del 2001 yo estaba en una reunión del MAU, o sea, mi agrupación y otras agrupaciones estudiantiles. Me acuerdo que estábamos en la sede del SUTE, que es el sindicato docente acá en Mendoza, que nos prestaba el espacio físico, que era un espacio físico hermoso, grande. Bueno, nos juntábamos, nos prestaban el espacio ese día y estábamos planificando, estábamos organizándonos para que el MATE o quienes íbamos a egresar continuáramos la militancia fuera después del espacio estudiantil, ya como graduados. Estábamos organizando la agrupación de graduados. Y me acuerdo que alguien dijo, el país está volando por el aire en este momento, porque bueno, ya se veíamos por la televisión las movilizaciones, la gente en las calles, y yo no participé de manera directa de los acontecimientos del 19 y 20, no fui protagonista, pero me acuerdo eso, me acuerdo de la situación, esa sensación de que todo se desmorona, de que no hay instituciones. Era una crisis, como dicen los libros de Gramsci, una crisis del Estado en su conjunto, una crisis orgánica. Y lo que sí me parece, bueno, fue muy fuerte. Lo que sí me identifiqué muy fuertemente también en esos días y en los meses que siguieron con las familias de los chicos que murieron, gente en su mayoría joven, en esos acontecimientos, en las calles de Buenos Aires sobre todo.
sabía, ¿no?, que en cada una de esas familias, bueno, esa pérdida era un agujero que no se cierra nunca. Ahí sí me sentí como muy fuertemente conectada. Como después igual con Santiago Maldonado. Ahí fue muy fuerte esa sensación del Estado maltratando a las familias y diciendo, ustedes están inventando esto, el Estado, las fuerzas de seguridad del Estado no tienen nada que ver. La ministra de Seguridad de ese momento, Patricia Bullrich, defendiendo sin saber qué es lo que había pasado, encubriendo a los responsables del operativo donde desapareció Maldonado. Y vuelvo para atrás, 2001. Lo que sí tengo que decir es que, bueno, en ese momento también justo Patricia Bullrich era parte del gabinete de la Rúa, parte de esa cúpula de ministros responsables todos de que el país se hubiese ido al demonio. Y pensamos que después habíamos avanzado en términos de democratización, de consolidación institucional, que las instituciones, yo creí en estos años que siguieron, que las instituciones podían funcionar mejor y que la democracia, había podido avanzar un poquito, ¿no?, el proceso de democratización y tenemos altas chances de que Patricia Bullrich otra vez sea presidenta. Entonces, 2001 y este momento, la verdad que se conectan por esa triste posibilidad de avance, de consolidación de la derecha y de no funcionamiento de las instituciones, y de la justicia, es lo que me sale. De la justicia, no funciona. ¿Cuándo y dónde se desarrolla tu vida laboral? Yo estudié sociología, me recibí en el 2002, post-2001, no tenía ninguna expectativa de poder insertarme de ninguna manera. Yo en esos años estaba dando clases de ciencias sociales y la verdad que con llegar así como vivía sola también, vivía con una amiga, ya me había ido de la casa de mis tíos y no tenía ninguna expectativa de nada en términos laborales. Me contentaba si llegaba a fin de mes. Y me presenté al llamado en 2003, ya conocí a Estela Fernández, que fue mi directora de tesis en la facultad, en la licenciatura en Sociología. Yo hice mi tesis con Estela. Y Estela era investigadora del CONICET, entonces me invitó, yo tenía muy buenas notas, tenía muy buen promedio, y me me impulsó a que me presentara a las becas de CONICET. Y me presenté, sin expectativa. Pero las buenas notas sumaron muchos puntos y ingresé como becaria. Y ingresé como becaria en el 2004. Y desde ese momento que estoy en CONICET, fui becaria 7 años, que es el recorrido que hace todo el mundo. Esos primeros años son 5 años de beca doctoral y después son 2 años de beca postdoctoral. Hice ese caminito, hice el doctorado en Buenos Aires, me gustaba mucho el equipo económico de Flaxo, entonces me fui a hacer el doctorado en Flaxo, así que viajaba, iba y venía, igual seguía viviendo en Mendoza. Y lo hice, lo terminé en el 2009 y allí, en ese momento, sí con más expectativas, porque era un momento realmente de mucho financiamiento para CONICET. Me presenté a la carrera, al ingreso a carrera, ingresé. Así que desde el 2010 soy investigadora de CONICET. ¿Cuál es tu especialización dentro del ámbito de la investigación y en qué consiste tu trabajo? Mi especialización, yo hago sociología de la educación, pero a mí lo que me interesa no es de la parte educativa, lo que me interesa en realidad son las condiciones de vida. O sea, yo empecé a estudiar los temas que estudio porque me interesaban las trayectorias. Empecé estudiando trayectorias de estudiantes del nivel secundario para personas adultas. Mi tesis de grado ya fue sobre derechos humanos y escolarización de personas adultas, porque yo además en ese momento trabajaba
en CENS, en centros educativos de nivel secundario para jóvenes y adultos. Y después, bueno, seguí por esos temas, me interesó reconstruir trayectorias, me interesó ver si la educación podía servir para mejorar las condiciones de vida de la gente. Y después me fui acercando a los temas del feminismo, entonces, bueno, ahora trabajo cuestiones que tienen que ver con feminismo, con condiciones de vida de las mujeres, siempre mujeres de sectores populares, y educación. También he trabajado con políticas sociales, la economía me ha servido un montón, ya no es la economía neoclásica que estudiaba en la escuela, me interesan las perspectivas más críticas, más productivistas dentro de la economía. Creo que Argentina siempre estuvo mejor en los momentos históricos en los que en los que tuvo modelos productivistas, industrialistas, y lo que descubrí hace relativamente pocos años, en los años kirchneristas, es que esos momentos fueron los momentos peronistas. Yo mantuve por mucho tiempo muchos prejuicios hacia el peronismo, un poco por mi formación familiar, y después, bueno, cuando empecé la facultad me acerqué mucho a posturas más de izquierda y no peronistas, y además los últimos años, el tercer peronismo, la verdad que no me gustan nada, pero cuando estudiando condiciones de vida, trabajando como investigadora, lo que encontré, y fue una sorpresa, y bueno, ahí me terminó de cerrar todo, es que los mejores años, los años en que la gente ha tenido mejores condiciones de vida, fueron los dos gobiernos de Perón, y toda la etapa de industrialización sustitutiva de importaciones hasta que llegó la dictadura, fueron años de más trabajo, de mejores condiciones, de más derechos para la clase trabajadora, y los años kirchneristas, claramente. Así que, bueno, esos son los temas que me interesan. Trabajo también, por momentos, entro y salgo de cuestiones históricas. Me gusta. He hecho investigación reconstruyendo los 70 en Mendoza. Pero bueno, son temas que están todos vinculados, pero estoy más como con los derechos humanos en el presente y no tanto en ese momento, bueno, un tema donde entro y salgo. La militancia igual sí me lleva a ver los derechos humanos y los 70. Estoy ahora trabajando también en la Comisión de Pedagogía de la Memoria, acá en el EPM, y entonces entro ahí directamente con temas históricos. Volvemos un poco para atrás. ¿Militaste en otros espacios? Sí, siempre estoy haciendo algo. Después que egresé, estuve siempre, ahora soy profesora de la facultad, doy sociología en la carrera de comunicación a estudiantes de comunicación social. Estoy en segundo de comunicación, en la materia de sociología. Y siempre estuve vinculada a la militancia universitaria, como graduada. Seguí de cerca muchos procesos que se dieron en la Universidad de Cuyo. Y como docente también, fui varias veces consejera. Bueno, me he mantenido cerca de los espacios de militancia universitaria. Ahora quizás es el momento en que estoy un poco más desencantada y un poco más alejada de la militancia. Y sí, también estuve en los 2000 en Hijos, y entre 2008 y 2012 estuve en Hermanos. Y en Hermanos éramos una subcomisión dentro de Hijos buscando a nuestros hermanos y hermanas apropiados. En Mendoza son por lo menos 9 casos, hay 9 casos de apropiaciones sobre una cantidad que más o menos alrededor de 300 personas desaparecidas. En
En esos años, 2008, 2012, no encontramos a ningún hermano, ningún nieto de las abuelas, pero en los años que siguieron sí. Entonces las investigaciones que hicimos en esos años después sirvieron un montón para poder encontrar a las cuatro personas que hoy ya conocen su identidad. ¿Y en el plano afectivo, formaste pareja? Formé pareja. En 2009 conocí a quien es mi compañero, a José Mezcua. Nos conocimos en un asado de amigos en común. Desde ahí empezamos a salir y bueno, desde ahí ya estamos juntos, no nos hemos separado. Formamos una familia, tenemos 2 hijos, Ulises, que nació en el 2012, y Alfonso, 2015. Y bueno, fue difícil eso de tener hijos teniendo una madre desaparecida. Yo siento que cuando yo no sé cómo mi mamá pudo lograr sacarme de la Brigada de Investigaciones y entregarme a mis abuelos, pero siento que fue así como empujarme para afuera, decir, bueno, te vas al mundo de la vida, y fue como que le ganó de alguna manera una parte de la batalla a la muerte. Y cuando tuve hijos, bueno, me pasó algo que le pasa a muchas mujeres, que te conectás muy fuerte con tu mamá. Ahí sentí que la necesité, así como cuando era chica estaba feliz con mis tíos, pero quería estar con mi vieja. Cuando tuve hijos, volvió así fuertemente esa sensación de necesitar estar con ella. Hubiera estado bueno que ella estuviera, me hubiera gustado que ella conociera a sus nietos y que mis hijos la conocieran a ella. Pero sentí también, cuando nació Ulises, mi hijo más grande, eso mismo de le estoy ganando la batalla a la muerte. Y bueno, fue difícil, ese primer embarazo fue difícil, porque había que hacer ese recorrido, es como un tránsito, el embarazo, que es un tránsito feliz pero de mucha incertidumbre. Y cuando Ulises nació fue eso, bueno, acá está bien, está sano, y fue esa sensación así tan fuerte de una batalla más ganada. Y cuando empezó a pasar el tiempo, Ulises empezó a crecer, estaba bien, sobrevivía a mi cuidado, que es un miedo que tenemos muchas madres, y yo estaba ahí pudiendo lograrlo. La sensación fue, bueno, esto está bueno, quiero tener otro. Pero Ulises era chiquito, y ahí José me dijo, bueno, vamos de a poco, vamos paso a paso, y después llegó Alfonso, en el 2015. Así que bueno, ahí están los 2. Te pido que nos recuerdes los nombres de los juicios en los que declaraste. Yo declaré en 2 juicios, en el juicio von Bernitz en el 2007 y en el juicio que se conoce como circuito Camps en el 2012. En el 2007 solamente se enjuició al cura, a von Bernitz, que fue declarado culpable, cadena perpetua. Quedó claro que participaba en todos los momentos, en todas las etapas del circuito represivo. Entraba y salía, lo que ya te conté, entraba y salía libremente de los centros clandestinos de detención, de la Brigada de Investigaciones donde estaba mi mamá y de varios otros. Y participaba como asesor espiritual, impulsaba a las personas a hablar bajo la amenaza de la tortura. Después en el juicio quedó acreditado que también participó de alguna sesión de tortura de manera directa. Participó en los traslados, participó en los asesinatos. Quedó completamente acreditado. Y en el otro juicio que participé, en 2012,
Ya era un juicio mucho más grande que reunía varias causas. Se conoce como el circuito Camps y allí se juzgaron los hechos sucedidos en Brigada de Investigaciones y otros 6 centros clandestinos que formaban parte del circuito Camps, que era, no sé, creo que como 20 centros clandestinos, no sé exactamente el número, pero era mucho más grande, pero se juzgaron los hechos de 6, incluía la Brigada de Investigaciones. Había alrededor de 26 creo que eran imputados. En el transcurso del juicio se murieron 3, y entre los que se murieron, de esos 3, estaba Rubén Páez, que fue uno de los responsables de la Brigada de Investigaciones de La Plata, durante el tiempo en que mi mamá estuvo secuestrada, y había muerto ya, creo que había muerto ya el otro responsable, que es Luis Vides. Así que, bueno, esos 2 murieron sin condena. ¿Y en qué estado se encuentra ese juicio? No, ese juicio terminó. Ese juicio inició en 2012, terminó, y fueron condenadas alrededor de 20 personas, 20 represores. Muchos, la mayoría, recibieron cadenas perpetuas y algunos recibieron condenas menores, pero todas de varios años. Estamos llegando al final. Algo nos adelantaste. Contanos tu actualidad, ¿cómo es? Bueno, no sé si hay mucho más para contar. Mi vida es entre un poco de militancia. Bueno, eso no lo conté, pero eso sí lo quiero contar también. Acá en el Espacio para la Memoria formo parte de la Comisión de Pedagogía de la Memoria. Y bueno, y está buena la comisión porque ahí habemos personas de todas las edades. No es solamente el grupo, digamos, restringido en edad, que era hijos. Hay personas más grandes, hay sobrevivientes, bueno, personas muy queridas que están allí en la comisión de pedagogía. Y hacemos varias cosas, vamos a las escuelas, damos un curso todos los años. Bueno, mucho trabajo para dar a conocer lo que pasó, ¿no? De divulgación de la historia. Y bueno, que me parece importante decirlo, que lo estamos haciendo, que me gusta y que está bueno. Y después, bueno, soy madre, soy madre y trabajo todo el día. Y esa es mi vida. Y no mucho más. Muchas gracias, Marcela. Bueno, gracias a ustedes.